Bienvenidos a esta nueva reunión de la procesión de los gatos. Esta noche me acompaña aquí por un lado mío, Elliot, el mapache, y a la distancia está con nosotros Jacqueline. Buenas noches amigos, buenas noches a todos, a mis compañeras, y pues yo soy Elio Morales, mejor conocido como el mapache, y pues esta noche tenemos un capítulo de un tema muy interesante, bastante interesante diría yo, que ha tenido durante décadas a la gente pendiente de pues qué pasó en este caso tan interesante. Hola, buenas noches, yo soy Jacqueline y pues siento que este es un capítulo pues especial, ya que pues nos vamos a estar viendo, es la primera vez que nos van a conocer y nos van a ver, y pues la verdad el tema de hoy es un capítulo muy bueno, a mí me interesa mucho, es algo que sí, como comenta mi compañero, a todas las personas nos ha tenido pues intrigados por muchísimos años. Pues para comenzar el mes de octubre, no solamente iniciamos con los temas que tienen que ver con todo esto que está relacionado con el Halloween, sino que también iniciamos con un capítulo donde por primera vez nos miran, no solamente nos escuchan, esta vez nos están conociendo y pues estamos muy contentos y emocionados de que esto sea así. Así es, estamos contentos, emocionados de que pues por primera vez nos están conociendo ya los rostros, no solamente nuestras voces. Y pues también estamos contentos por el hecho de que pues afortunadamente ya tenemos nuestro primer patrocinador, que es International Massage by Patty Reyes, donde nos prestaron hasta las instalaciones para hacer este capítulo, el primero ya con video para todos ustedes. Y también estamos muy contentos por el hecho de que nuestro crew está creciendo. Tenemos a Juan Emiliano para que nos tenga aquí. Él es el que nos va a hacer el favor de editar nuestros videos y sobre todo estén muy al pendiente porque lo tendremos aquí próximamente con nosotros porque él tiene unas historias bastante interesantes que contarnos y pues sinceramente es una persona que sabe mucho de este tipo de casos. Sí, tenemos hoy también, aparte de que nos están viendo por primera vez, pues también tenemos producción. Pero no sé si ya les gustaría que comenzara con el tema. Claro que sí. Por favor. El día de hoy traigo un tema que pues combina tanto lo que es con la brujería como crimen real y como espionaje. Pues para comenzar el tema, pues nos tenemos que preguntar, como el nombre de nuestro episodio, ¿quién puso a Bella en el árbol de la bruja? Y esta es una pregunta que desde hace 80 años que no tiene respuesta. Y es que imagínense que un domingo de abril de 1943, 4 niños decidieron ir a buscar huevos a un bosquecito que les quedaba cerca de su casa. Y ellos eran Robert Hart, Thomas Willett, eran Bob Farmer y eran Fred Pine. Si no pronuncio bien los nombres, pues una disculpa porque están en inglés y pues no los alcanzo a pronunciar del todo bien. Y sobre todo inglés británico, que es mucho más difícil. Estos niños decidieron un día ir a buscar huevos en los nidos en el bosque. Y ya era tarde, ellos pensaron que pues ya no iban a encontrar nada, que ya la búsqueda pues no había dado frutos, cuando se topan con un árbol de unas características muy peculiares. No sé si ustedes conocen lo que es un olmo. Yo sí, definitivamente sí conozco los olmos. Es un árbol. Sí, es un árbol bastante peculiar. Es un árbol, digamos, que tiene como que un tronco bastante grueso y sobre todo lo que llama la atención es que tiene muchísimas ramas así como que entrelazadas. Sinceramente no me parece un árbol muy bonito que digamos, pero pues esa es más o menos la fisonomía. Ahí de donde somos hay. Yo aquí no he visto. Tal vez el clima de aquí no favorece para el crecimiento de ese tipo de árboles, pero sí los he visto y sí los conozco. O sea, por imágenes sí como que lo tenemos identificado. Y es efectivamente un árbol con un tronco muy grande. Y ese en específico, el que encontraron los niños, pues ya era viejo, estaba seco. Y tenía unas ramas que salían hacia el cielo y que estaban todas entrelazadas. Entonces ellos pensaron que era el lugar idóneo para encontrar lo que son nidos y huevos de pajaritos.
Y estaban ahí como que entre se animaban o no se animaban a ir, a ir al árbol, porque en ese bosque era conocido ese árbol como el árbol de la bruja, ya que se contaba que allí en ese bosque tenía la fama de tener aquelarres, de tener hadas malvadas y de que había como que ese folclore de las brujas. Entonces, quieran o no, pues sentían como que el miedito de acercarse al árbol. Al final, Tom Farmer fue el que se animó a ir al árbol y lo trepó. Una vez que ya estaba arriba del árbol, pues por su sorpresa se encontró un hueco, una cavidad dentro del tronco del árbol. Y la curiosidad de un niño hizo que se asomara a ver qué había y cuál fue su sorpresa, que algo blanco le regresaba la mirada de adentro. Él tomó una de las ramas del árbol para pues tratar de tocar lo que había, porque él pensó en un principio que lo que había encontrado era el cráneo de un animal, pero en realidad era el cráneo de una persona. Cuando ya lo tomó entre sus manos, descubrió que tenía todavía mechones de cabello y que la dentadura estaba completa y que era la de un humano. Él volvió a poner el cráneo en la cavidad del árbol y salieron corriendo los niños de ahí, pues aterrados y presas del pánico. Y tomemos en cuenta que, por ejemplo, en esas épocas, en los años 40, si mal no lo recuerdo, pues los niños obviamente no eran como los niños de ahora que tienen una tablet o una consola de videojuegos con la que se entretengan. Entonces para ellos era como que más común el hecho de ir a un bosque a buscar en qué entretenerse, a buscar nidos de pájaros, de conejos, etc. Entonces pues al estar buscando, imagínate, si te encuentran una osamenta humana, digo, pues obviamente fue una impresión, supongo, brutal para los niños en el momento. Pero aún así, los niños prometieron que no iban a contar nada, que no le iban a decir nada a nadie, porque el donde estaban era propiedad privada. Entonces ya les habían advertido por todo el folclore que se vivía alrededor del bosque sobre las brujas y porque era propiedad privada que no fueran. Entonces tenían como que ese miedo de que los fueran a regañar. Ellos se fueron a su casa, prometieron no decir nada, pero el más chico de todos, cabe pues resaltar que los niños tenían entre 12 y 15 años al momento de que esto pasó, y el más chico de todos pues no aguantó, y al final terminó diciéndoles a sus papás, porque todas las noches él era acosado por unas pesadillas que tenía después de lo que pasó. Él soñaba que el esqueleto que encontraron volvía a la vida y lo perseguía. Entonces, constantemente, todas las noches, él soñaba con esta situación y despertaba bañado en sudor frío. Sí, de hecho, imagínate la impresión de un niño de 12 años al encontrar una osamenta en un árbol. Digo, pues, obviamente sería algo que pues te dejaría marcado prácticamente de por vida, ¿no? Este hecho. Y tomando en cuenta que era el más pequeño, porque creo, si pues mal que no no recuerdo, sí, es que pues sí era un niño bastante pequeño. Imagínate, sobre todo tú, ya que eres bastante, digamos que miedosa para este tipo de detalles. Es que es lo que te iba a decir. Imagínate si yo, que tengo la edad que tengo, me entrara en pánico y quisiera ir a contarle a alguien porque no pudiera con la impresión. Bueno, imagínate un niño de 12 años. Sí, definitivamente sería algo bastante impresionante, pues sobre todo para ellos. Entonces, y lo que recuerdo yo de esta historia, porque recuerdo que hace tiempo la estuve investigando y ahorita me están llegando como que flashbacks de lo que investigué en aquel momento. Creo que el mayor de ellos fue el que trepó al árbol, ¿no? Como que para hacer un poco alarde entre sus compañeros de yo aquí soy el más fuerte, el más hábil, y él fue el que terminó trepando y encontrando esta osamenta. Creo que fue el mayor, ¿no? Creo que sí. De hecho, no tengo el dato de cuál. Y entonces él quiso compartirlo con todos y que todos lo vieran. Pues sí, obviamente les dijo a los demás y pues el más pequeño fue digamos que el más impresionado. De hecho, el más impresionado fue Bob Farmer, que fue quien encontró pues la osamenta, porque se supone que él no sobrevivió a la impresión que le causó el hecho de haber encontrado los restos de esta persona.
Sí, pues O sea, se murió de la impresión. O sea, la impresión de Pobrecito, no manches. La policía encontró en el lugar un esqueleto casi completo, un vestido muy sencillo, o los restos de un vestido muy sencillo. Encontró un anillo de oro, que en realidad ellos decían que era un anillo muy barato. Este anillo estaba en la mano izquierda. ¿Y por qué dije que encontró un esqueleto casi completo? Porque hacía falta la mano derecha de esta osamenta. También encontraron un chalequito tejido que le cubría los hombros y un zapato. Dentro del árbol habían sido prendidas 5 velas que se habían dejado consumir. Los restos, O sea, que era un ritual. Tiene tinta ritualística. No saben exactamente qué fue, pero pues por todo el folclore que había en la zona, pues una de las principales teorías de qué fue lo que pasó es que pudo haber sido un ritual. Y ahorita más adelante voy a explicar cómo se entrelaza todo lo que encontraron con el hecho de que pueda ser un ritual. Los restos Más que fueron nada estudiados por las velas, ¿no? por las velas y por otra cosa. Hay otra cosa ahí, hay una pieza perdida que también tiene que ver con el hecho de que sea un ritual. Uh-huh. El doctor James Webster era un forense bastante famoso en esa época, que de hecho era comparado hasta con Sherlock Holmes, y él fue el que pudo estudiar por la primera vez estos restos y hizo descubrimientos muy importantes. Dijo que era una mujer que tenía aproximadamente 35 años, que medía 1,70 aproximadamente y que había tenido por lo menos un hijo. También, gracias a la ropa que habían encontrado ya en un muy mal estado, él pudo hacer un boceto de cómo es que de que estaba vestida la persona al momento de su deceso. Sí, de hecho sí recuerdo haber visto el boceto ese, la vez que me tocó investigar este caso. Sí, de hecho vamos a tratar ahí de poner la imagen del boceto de cómo ella iba vestida. Y aquí es donde empieza lo peculiar. Si recuerdan, les dije que el esqueleto estaba casi completo porque hacía falta la mano derecha. Y según en sus investigaciones, la mano derecha había sido cortada por una sierra, había sido cercenada con una sierra. También dijo que al momento de meter a la mujer al árbol, esta estaba agonizando o acababa de fallecer. Esto porque hubiera sido muchísimo más difícil ponerla en esa posición en la que estaba, que la metieron primero por los pies, si ya hubieran esperado al rigor mortis. Entonces, ella tenía que ver esto. El cuerpo tenía poquito que estaba en el olmo, o sea, ya tenía mucho, tenía poquito. El cuerpo en el olmo, supuestamente habían pasado 18 meses de que había pasado todo ese suceso. 18 meses, o sea, año y medio tenía el cuerpo allí. Pero al momento de que la metieron. Sí, al momento de que entonces lo que comenta el doctor este forense es que al momento de que la ingresaron en el tronco del olmo, esta persona acababa de ser desvivida, no tenía mucho tiempo. Tuvo que haber sido minutos después o tuvo que estar todavía agonizante para que pudiera meterla al hoyo en el que estaba. Y que la metieron primero de los pies para que quedara como parada en el hueco. Sí, quedó como si estuviera de pie dentro del árbol. Y que tuvo que haber sido al menos 2 personas quienes estuvieron involucrados en todo eso. Al principio de todo esto, pues los detectives pensaron que iba a ser muy sencillo dar con quién era esta persona, porque tenía una dentadura muy particular, tenía los dientes chuecos. Entonces, ellos dijeron, pues es fácil de ver quién es, porque vamos a decirle a todos los dentistas de la zona que nos apoyen, pues tratando de investigar si alguien tiene algún registro que haya tratado a esta persona y así dar con la identidad. También buscaron
en los registros de personas desaparecidas, si había alguna que pues concordara con las cualidades o las características que tenía más bien los restos que encontraron. Pero hay que poner un poquito de contexto, que en ese tiempo estaba ocurriendo un conflicto bélico muy importante en el mundo que había hecho que en Inglaterra, el lugar donde está pasando todo este suceso, pues hubiera muchísimas personas desaparecidas. Entonces se complicaba más encontrarla. Su mayor esperanza eran los dentistas, pero la respuesta que tuvieron de los dentistas fue nula. Ninguno tenía registro de haber tratado a una persona así. Sí, de hecho lo que yo recuerdo es que, o sea, tenía una dentadura demasiado particular, los dientes bastante chuecos, digamos. Entonces, aparte al momento de que este forense la revisó, había tenido una extracción dental hecha por un profesional. Okay. Entonces, eso fue lo que los llevó a investigar con los dentistas de la zona, a ver si ellos la conocían, la habían conocido, tenían un registro de quién era. Pero pues al parecer ninguno tenía registro de nada. De hecho, la única pista con la que se quedaron fue la de una llamada que hicieron dos hombres en 1941, más o menos la fecha en la que sucedió todo este caso, donde decía que habían escuchado gritar a alguien dentro del bosque de Hanley Woods, como se llama el bosque, que ellos estaban pasando y que escucharon a alguien gritar, hicieron el llamado a la policía, pero hasta allí quedó el reporte. De hecho, a ver, dime. Entonces, ella no era de ahí, o sea, ningún dentista encontró nada, o sea, nadie respondió, entonces no era de Inglaterra. Eso era lo que al parecer, y era lo que indicaban las investigaciones, que ella no era de la zona, digamos, o probablemente sí era de Inglaterra, pero pues mínimamente de la zona de ahí del pueblito. Así es, de ahí no era. Yo tengo un dato ahí muy interesante acerca de la mano. Ya ves que nos acabas de comentar que a esta persona le hacía falta la mano derecha, si mal no lo recuerdo. Ok. Hasta ahorita lo que yo recuerdo acerca de la mano la encontraron, obviamente no junto con esta osamenta ni dentro del árbol. La mano la encontraron 1,5 kilómetros retirado del árbol. Pero esta mano tenía una peculiaridad. En un momento se pensó que los animales, porque en ese bosque recuerdo que había muchos zorros, entonces se pensó que probablemente los zorros se hayan, al momento de querer comer el cadáver, le quitaron la mano y se la llevaron. Pero curiosamente la mano no estaba masticada por ningún animal, sino que tenía, según los datos del forense, estaba la mano cortada como por una sierra, ¿no? Entonces, esto hizo pensar que por las velas encontradas y por la mano, que sí era un ritual de algún tipo de aquelarre o algo así, ¿no? De hecho, hasta allí, hasta donde nos habíamos quedado, el caso estaba estancado. Los policías, los detectives ya no sabían qué más pistas podían tener, porque ya en la época en la que estaban, ellos ya habían hecho el procedimiento que tenían que hacer. Y se pone todo más extraño, se pone todo más raro, y se pone todo más hacia un ritual, cuando unos meses después de que pues el caso se había estancado, comenzaron a aparecer por edificios importantes del pueblo unas pintas hechas con gis blanco que decían quién puso a Lubela dentro del horno de la bruja, o que decían la doncella de Hanley sigue esperando. Nunca se descubrió quién hizo estas pintas, nunca supieron quién fue la persona que escribió esto o por qué le daba el nombre de Lubela o de Vela, y estas pintas, sea, que era alguien que la conocía, ¿no? Posiblemente tenía que haber sido alguien que supiera quién era ella, quién era su identidad y lo que le pasó. O todo hacía suponer que en realidad esa persona que estaba haciendo las pintas o las personas que las hacían sí la conocían.
Posiblemente. De hecho, estas pintas siguieron apareciendo por diferente tiempo y la última vez que se vio una de estas pintas en un obelisco que está ahí en ese poblado fue en el año 2016. O sea que es reciente, Claro. no tiene mucho. Recientemente. De hecho, yo tenía el dato de que en realidad, por ejemplo, en esta época, en los 40, cuando fue el hallazgo, empezaron a aparecer estas pintas, pero cesaron durante mucho tiempo y volvieron a aparecer, creo que en los 70, si mal no lo recuerdo. Pero ya con graffiti como tal, ¿no? Ya como que ya con pintura de aerosol, ya no con gis. Ya no con gis. Ok. No sé si con aerosol, pero con gis ya no. Eso sí, ya no. Pero ¿quién quizás era alguien ella? que estaba siguiendo el tema, ¿no? Pudiera ser. Ahí sí ya pudiera ser porque ya habían pasado, Más. sí, más de 20 años. Pues casi de 30. hecho este pues caso tiene bastante importante en la cultura popular del mundo. Se ha hecho referencia a ella en muchas películas, en muchas canciones, en muchos libros, porque ya pues forma parte de la cultura popular de este caso que nunca se resolvió. Sí, se hizo como que parte del folclore. Sí. Pero vamos a ver si podemos descubrir quién es Bella o quién fue Bella. Y la primera teoría, que ya la comentamos nosotros, se hizo muy popular porque gracias a una profesora de Londres de nombre Margaret Murray, que era encargada de estudiar las ciencias ocultas y estudiar acerca de la brujería y hacer todo este tipo de estudios del paganismo, ella dijo que lo más seguro es que hubiera sido un desvivimiento ritual. ¿Por qué? Porque lo que querían era pues tomar su mano derecha y con esta mano hacer lo que conocían como la mano de la gloria. Y supuestamente una vez que ya tenían esta mano y hacían este ritual, con esta mano iba a permitir que quien la tuviera abriera cualquier candado o cerradura, o hicieras que la persona con la que lo tocaras pues te hiciera el caso o sea, iba a hacer todo lo que tú quisieras. Y esto era lo que decía esta profesora. Muy famosa en esa época porque 2 años después del descubrimiento de la osamenta en el Olmo, también estuvo involucrada en otro caso donde también todo apuntaba, o su principal teoría era de que había sido un desvivimiento por brujería. De hecho, en lo que viene siendo el caso o el tema de la mano de la gloria, en ese momento me causó como que algo de lógica por el hecho de que en realidad sí había como tú lo comentaste, digamos un ritual donde sí efectivamente necesitaban una mano, pero el detalle es que en este ritual la mano tenía que ser de una persona, de un ladrón, creo, un ladrón que estuviera condenado al desvivimiento. Entonces, al momento de este ladrón, ya que lo desvivían, en ese momento se le quitaba la mano, y esta mano se utilizaba, por ejemplo, le ponían mechones del cabello de la persona que habían desvivido, para que en los dedos, estos serían como que la mecha. Entonces también se extraía grasa corporal de la persona para que esta sirviera como la parafina para hacer la mano como si fuera una tipo vela. Como una antorcha. Exactamente, como una antorcha. Entonces esta mano se supone que proveía de una luz en la noche y que efectivamente lo que tú comentas, que te abría cualquier candado, cualquier puerta, que esto les facilitaba para introducirse a robar a cualquier casa. Y también lo que comentaste de que efectivamente con esta mano podías como que poseer de alguna manera a las personas para que hicieran lo que tú quisieras. Entonces, en ese momento sí como que tenía algo de lógica el hecho de que la mano, y sobre todo que fuera la mano derecha, que estuviera
separada de lo que era la osamenta. Y de hecho, cobra más fuerza esa teoría porque en ese tiempo, en ese lugar, había muchos gitanos nómadas que pasaban por ahí, duraban unos cuantos días y luego se iban. Entonces, las personas empezaron a creer que pues todo cuadraba porque decían posiblemente haya sido una persona que fue juzgada y condenada por las leyes de los gitanos y pues ella recibió su castigo. Una vez que recibió su castigo, pues alguien quiso aprovechar y poder agarrar la mano para poder hacer lo que es la mano de Gloria, y por eso estaban las velas, por eso estaba separada y todo como que empezó a cuadrar a que era algo ritual. Claro que eso era ¿Y si era nomás para despistar? Bueno, ahora es que tal vez pudiera ser esa otra teoría, que también pudiera ser para despistar, tomando en cuenta que en aquel tiempo estaba como que muy de moda. Porque está muy raro, ¿no? Que le hayan cortado la mano. No sé si en lo de la mano de la Gloria tiene que ser necesariamente la mano derecha la que le corten, pero está muy raro, ¿no? Está muy extraño que le cortaran la mano, pero la mano realmente apareció. Entonces, no sé si en ese tipo de ritual se necesite la mano, o sea, se las necesiten llevar para hacer las cosas. O sea, la mano estaba ahí porque la encontraron, ¿no? Sí, efectivamente encontraron la mano, pero supongamos que, bueno, en aquel tiempo, supongamos que eres un investigador, policía o sheriff de aquel momento, en aquel pueblo, pero digamos que encuentras la osamenta y la mano a 1,5 kilómetros separado. Entonces la lógica te indica que pudo haber sido un ritual que quedó inconcluso. O no sabemos si el ritual tenía como paso dejarlo cerca algún tiempo de la persona, o sea, porque nomás pasó 1 año y medio. Capaz que el ritual era dejarla es que 2 años ahí sí y después pudo haber sido un ritual. Sí pudo haber sido un ritual, pero lo que no me cuadra es si en esa clase de ritual, o sea, me imagino que te tienes que llevar la mano, ¿no? Porque ¿cómo va a abrir cómo va a abrir una puerta? Se supone que la tienes que apuntar a lo que ustedes están comentando. Entonces, para mí me hace más ruido que fue alguien que lo hizo para despistar, como para llevar a la investigación a otro lado y no ser como un sospechoso. Tiene bastante lógica, pero creo que ya viene la parte esa que tú estás comentando, ya que, y creo que vamos a ver, sí, vamos a ver. Que tú estás comentando, porque 10 años después del descubrimiento de la osamenta, en 1953, una carta enviada a un periodista y firmada por alguien que se hacía llamar Anna Claverly decía que ella sabía quién era esta mujer y decía que su nombre era Clarabella Donker y que era una espía alemana que fue enviada en 1940 a la zona para que la investigara para poder hacer un despliegue paracaidista, que estaba enamorada de otro agente alemán infiltrado, pero que en cierto punto ella cambió de bando, ya no quiso seguir haciendo el trabajo de los paracaídas, y pues que pues vino una orden de más arriba de que tenían que pues deshacerse de ella. Supuestamente, según esta carta y lo que decía Anna Claverly, eso fue lo que pasó. Ella era Bella, era Clarabella Donker y era una espía alemana. Pero, paulatinamente se supo quién era o cuál era la verdadera identidad de Anna. En realidad se llamaba Una Mosok y ella era holandesa y decía que su primo Jack era quien había acabado con la vida de Clarabella, y que la había puesto en el árbol. Él, pues había sido un soldado y que había estado involucrado con espionaje, pero en realidad nunca vamos a saber si lo que decía Una era realmente cierto, porque pues Jack Mosok ya había, pues había pasado a mejor vida desde el término del conflicto bélico. Pero yo tengo una duda. Lo de Bella, ¿en qué año fue? En 1943. Pero el conflicto ya
ya había acabado el conflicto, ¿no? Ya tenía varios años que había acabado. No, pero comentaste que tenías una... Por eso, pero comentaron que solamente tenía 1 año y medio y el conflicto que yo, o sea, que creo que sé cuál es, terminó mucho antes de los 40. O sea, no mucho antes, pero sí antes de los 40. Entonces, ahí ya no me surge la teoría de que haya sido él. Sí, de hecho sí tiene coherencia lo que tú estás comentando. No lo había pensado. O sea, ahí ya no me hace ruido, pues, no me conecta. De hecho, porque si él falleció en el conflicto, el final del conflicto bélico del que estamos hablando, en el que está situado el tiempo histórico de este caso, terminó el 2 de septiembre de 1945. Lo cual quiere decir que estamos todavía dentro de la época del conflicto, efectivamente. Ahora, hablando del primo de una Mossad, yo recuerdo que había una parte en la investigación donde decían que este primo, junto con otra persona, habían emborrachado, en este caso sería la víctima, que sería Bella o Clarabella, y a esta persona la embriagaron y la subieron a un vehículo y curiosamente los detuvo un policía, y este policía, al observar a la pasajera que venía en el asiento de atrás, él pensó que en realidad estaba interrumpiendo un momento íntimo entre ellos y los dejó ir. Aparte porque iban vestidos de militares. Así es, como iban vestidos de militares, pues obviamente no pensó mal de ellos, pues. Entonces los dejó ir y al tiempecito fue cuando encontraron la osamenta de esta persona ya desvivida. Y pues hasta ahí, como les comentaba, pues realmente no se podía saber si lo que decía esta persona era realmente cierto o no, pero en 1941 habían atrapado a un agente alemán infiltrado que él, cuando lo interrogaron y pues trataron de sacarle más información de que si había otros agentes aquí en esa zona, pues él dijo acerca de un agente, una mujer que era holandesa, que se hacía pasar por una inmigrante que había llegado en un circo y que tenía las características físicas muy parecidas a la descripción que había dado y a los restos que tenían. Decían que era una mujer que tenía el cabello rubio y que tenía los dientes chuecos. Entonces, también es demasiada coincidencia que dos personas que no estuvieron en el mismo tiempo, pues den la misma descripción. Oye, ¿y si una era la espía? También. Es que o sea, lo interesante. Sí, dime. O sea, se puede ver como que dijo ella, voy a allá callar este caso, escribo una carta describiendo pero ¿y si ella era la espía y lo hizo para pasar ella desapercibida? O sea, me refiero a que escogieron a alguien similar. Pero ya había acabado el conflicto, o sea, ya no había problema, pues, no sé si me explico. Pues según yo siempre hubo problemas, ¿no? O sea, según yo después del conflicto y ya que encontraron a espías y cosas así, había problemas, o sea, o era cárcel o era muerte. Sí, de hecho sí, pero es que es lo que me parece interesante del tema que en realidad digamos que hay muchas vertientes donde nos podemos ir. Entonces, desde el lado de espionaje, desde el lado político, desde el lado bélico, hasta el lado paranormal en realidad, pues es lo interesante de este caso. Sí, porque no vamos a saber si realmente era una espía que hicieron pasar por bruja, para, como decía, no, pues al principio,
en un principio, Jacqueline, que dijiste a lo mejor hicieron todo eso para despistar, pues posiblemente si ellos sabían cuál era el folclore del lugar, si ellos sabían que allí ya había leyendas de brujas, ya había leyendas de aquelarres, posiblemente hicieron lo de poner las velas, lo de separar la mano y todo como para despistar y que efectivamente la investigación se fuera por el lado de que es un ritual. Sí, de hecho esa teoría no la había pensado, no se me había ocurrido, pero está buena, ya que en realidad tiene bastante lógica el hecho de que hayan hecho pasar todo esto como para despistar, digamos, y pues que no fueran las investigaciones hacia el lado que en realidad debería de haber ido. Sí, pues, o sea, tengo entendido que todavía hay muchas personas de ese conflicto que huyeron, o sea, que ya fallecieron, pues, pero tienen poquito que fallecieron y siempre vivieron escondiéndose. Entonces, ¿qué te hace creer que estando tan cerca del final del conflicto no lo hicieron de ese modo? Porque tú dijiste que encontraron el cuerpo en el 43, entonces fue dentro del conflicto. Entonces lo hicieron como para decir, no, pues ya falleció en ese momento, ¿no? Sí, como para cerrar cabos y ya decir, ya no pasó nada y eso fue lo que pasó. Y yo no tuve nada que ver, sí. Fue mi primo el que sí. Ya también hace mucho que no está con nosotros. Y a ver, pregúntale al primo. No se puede. De hecho, tengo entendido que los restos de Vela desaparecieron, ¿no? Sí, de hecho, lo que les iba a comentar por último es que realmente nunca vamos a saber a ciencia cierta quién fue Vela, porque en 2009, cuando la tecnología ya había avanzado y ya había pues la posibilidad de hacer pruebas de ADN y de buscar un poquito más, con más ciencia quién era esta persona, fueron a pues los restos y al momento de abrir donde estaban descubrieron que ya no estaban allí, que habían desaparecido. Ya se los robaron. Y cuando preguntan y cuando preguntan y cuando buscan, nadie sabe dónde quedan. Sí, de hecho, es lo que te digo, o sea, eso es lo que me parece interesante del caso. Inclusive hasta la época actual, no manches, hasta desaparecieron los restos por arte de magia. Entonces, posiblemente... Ahí sí se puede decir como que quizás fue un ritual, ¿no? Yo creo alguien que pensó que había sido... Yo creo que más bien es político, no sé si me explico, o sea, a lo mejor ella sí tenía algo que ver con estos alemanes. Sí, con el espionaje como tal. No quisieron que el mundo supiera porque posiblemente estaba gente poderosa involucrada. No sé si les comenté, pero o recuerdan que el bosque donde estaba el olmo era propiedad privada. Pertenecía a Lord Cobham. Entonces no sabemos si había gente importante pues involucrada en una teoría. Comentaron que eran 2 personas las que habían pues hecho a Vela pasar a mejor vida, y si una de esas personas fue el dueño del bosque, porque pues para tener un bosque tienes que tener dinero o poder. Ahí te va otra teoría. ¿Qué tal si esas 2 personas que metieron a Vela en el olmo conocían al dueño del bosque y por ser un lord, una persona de poder, entonces dijeron, pues sabes qué, pues somos conocidos de él, lo conocemos y le decimos que nos ayude y que nos haga el favor de no decir absolutamente nada? Y pues pensando que nunca se iba a descubrir esta osamenta, y pues, oh sorpresa, que 18 meses después unos niños curiosos que entraron a un bosque que tenían prohibido porque era propiedad privada, descubrieron estos ahí. Sí. Tiene sentido, es que creo que son muchas teorías, la verdad, que uno puede imaginar, pero pues nunca vamos a saber qué pasó, más que la única que sabe es Vela, y pues para que nos diga, pues no va. Aunque tengamos fe de que tal vez algún descendiente, recuerden que el forense porque dijeron que tenía hijos, al menos un hijo, o un descendiente de la persona que lo hizo también. Sí, también pudiera ser. De hecho, pues, o sea, este caso sí, de hecho me
vuela la cabeza el hecho de estar pensando ¿En qué pudo haber pasado con... Sí, la duda es, ¿era una bruja? ¿O era una espía que hicieron pasar por bruja? ¿O era una bruja espía? O una espía bruja. ¿O una espía bruja? Nunca lo sabremos. Nunca vamos a ver qué era realmente. Pero pues el tema estuvo bastante bueno, la verdad me gustó bastante. Es el primero de los programas que tenemos, que es digamos que el primero que tomamos de crimen real, ¿no? Sí, también. Y pues la verdad estuvo muy bueno porque tiene un poquito de todo, de espionaje paranormal, o sea, solamente falta ovnis a este tema. Sí, definitivamente, no lo había pensado, pero sí, en realidad solamente le faltaron ovnis. Fenómeno no capaz los ovnis la pusieron ahí. Ya bien loca la teoría, ¿verdad? Sí, ya con nuestros gorritos de aluminio en la cabeza. Y pues este fue el primer episodio de los 4 que tenemos preparados para el mes de octubre, ahora con la Spooky Season. Y nada más me queda pues recordarles que por favor denle like a nuestro video, compártanlo, suscríbanse, y pues despídanse, chicos. Pues yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache. Este programa estuvo muy bueno, me está empezando a doler la cabeza de tanto pensar, así que vámonos a descansar y nos vemos el próximo juevesito. Bye, yo soy Jacqueline, nos vemos el próximo jueves. La verdad estuvo muy interesante el tema, chicos. Me gustaría más de este tipo de temas y no sé si a nuestros escuchas les guste. Espero y que les haya gustado, y si les gustó que nos dejen en los comentarios qué tema les gustaría que abordáramos. Yo soy Isis Sorona y les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes sociales como La Procesión de los Gatos. También nos encuentran en Spotify y por hoy la reunión ha terminado.